Hola, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Dante. Bienvenidos a una nueva edición de Sábados Laborales. En esta oportunidad, en un horario un poco distinto, en donde vamos a conversar sobre los contratos de naturaleza accidental, ¿no? Pero antes de ingresar a la materia, como siempre, las primeras palabras pues, de nuestro colega y amigo Dante Boto. ¿Cómo estás, Dante? Hola Elías, ¿qué tal? Sí, ya cada vez la hora de sábado laboral es dúctil, ¿no? Es dúctil, pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y felices de compartir algunas ideas sobre derecho del trabajo, ¿no? Exacto. Lo que habíamos iniciado la sesión anterior sobre contratos de trabajo sujetos a modalidad, en realidad las últimas dos sesiones, ¿no? Sobre el tema de contratación laboral general y la semana pasada ya hablando un poco más de los contratos de incremento, de inicio de actividad, necesidades de mercado, con la finalidad de desarrollar, digamos, en rasgos generales, cómo se están utilizando, qué es lo que dice la Corte Suprema. Y en esta oportunidad tenemos los contratos de naturaleza accidental, donde tenemos el contrato ocasional, el contrato de emergencia y el contrato de suplencia. Con relación al contrato de emergencia, como más o menos lo tenemos hoy contextualizado una etapa, un periodo pandémico, pues existen negocios que sí requieren una actividad un poco, o sea, requieren más manos para esa actividad que no estaban previstas. Y claro, si bien es cierto, se abre la posibilidad de utilizar necesidades de mercado, también es válido poder utilizar el contrato de emergencia, dado el contexto en el que nos encontramos básicamente, ¿no? Hoy por hoy aún no tenemos pronunciamientos de la Corte respecto de los contratos de emergencia utilizados en este periodo, pero valgan verdades, la causa objetiva es muy evidente, muy elocuente, y sería, no sé si demasiado pues, paternalista o en todo caso eh, totalmente restrictivo o negar la existencia de los contratos de naturaleza eh, a plazo fijo para poder indicar o decir de parte de un juez o un inspector de trabajo que los contratos de emergencia pactados en un contexto pandémico pues van a ser desnaturalizados. Pero bueno, este contrato lo podemos utilizar, tenemos esta posibilidad en los contratos sujetos a modalidad, pero lo que hoy queríamos conversar un poco más a fondo con Dante es en torno a los contratos de suplencia, ¿no? Que son los contratos quizá en donde la causa objetiva o en donde la naturaleza fija, a plazo fijo, la naturaleza temporal es bastante elocuente, ¿no, Dante? Sí, efectivamente, ¿no? A ver, estos contratos que forman parte del género accidental son bastante particulares, ¿no? Cada uno de ellos uno dice, oye, ¿qué tiene en común el de suplencia, el de emergencia y el de ocasional? En verdad, nada, ¿no? O sea, ¿en qué se podrían parecer? En nada, ¿no? Pero creo yo que el de suplencia, claramente, como entiendo que lo has mencionado, es el que mayor entidad tiene entre nosotros porque no creo que exista un centro de trabajo en el que no se aplique el contrato de suplencia, ¿no? Y como siempre hemos conversado en el contrato de suplencia hay dos actores, ¿no? Ya que las películas están de moda, ¿no? Hay dos actores principales, ¿no? A uno le llamamos el suplente y el otro el suplido. El suplido es aquel trabajador con un contrato a plazo indeterminado, y este dato es importante, tiene que ser un trabajador a plazo indeterminado. O sea, el suplido, o sea, este actor, ¿no? Digamos, rol protagónico suplido, tiene que tener un contrato a plazo indeterminado. Y claro, este suplido, por alguna razón, tiene una suspensión de la relación laboral, tiene suspendida su relación laboral. ¿Cuáles son las causas que suspenden la relación laboral? Descansos médicos, pre y postnatal, un accidente en trabajo, una licencia con goce o sin goce de haber, etc., ¿no? Pero digamos que los casos más comunes podrían ser los pre y postnatal, vacaciones también del trabajador, ¿no? Los trabajadores salen de vacaciones, entonces se necesita que alguien supla a esta persona que justamente sería el segundo actor protagónico, ¿no? Sería el suplente. Entonces, el suplente es aquel trabajador que es contratado justamente para reemplazar al suplido. Eh, y claro, esa es, digamos, la forma sencilla,
muy escueta de entender el contrato de suplencia. Pero ahí, y ahí vamos a discutir, Elías, una primera casación que es bastante interesante, no es, y voy a citar para quienes nos siguen, es la casación 520-2018 Junín, que es de abril de este año, ¿no? O sea, saben que tenemos lo último de los últimos, ¿no? De la sentencia de la Corte Suprema. Entonces, en esa casación que ha dicho la Corte Suprema, una duda que siempre es constante es el siguiente. ¿El suplente tiene que reemplazar necesariamente o desempeñar el mismo cargo que el suplido? ¿O es posible un, digamos, entroncamiento de cargos? ¿No? Un ejemplo, ¿no? Se va de una empresa un jefe. Entonces, bajo la hipótesis que hemos conversado, si se va un jefe como suplido, el suplente, que es una persona fuera del centro de trabajo, ¿ah? Siempre el suplente está fuera, no es como una cancha de fútbol, el suplente está esperando, ¿no? Afuera de la cancha para entrar a jugar, ya lo mismo, ¿no? Aquí es un trabajador que está esperando una oportunidad, lo llaman, que no forma parte de la organización y es llamado justamente para entrar a trabajar. En este caso, el jefe tendría que ser reemplazado por otro jefe. O sea, yo traería a alguien de fuera que desempeñe las labores de jefe y ahí surge esa preocupación, ¿no? Porque parecería poco, y tú que ves estos temas también, Elías, de recursos humanos, poco eficiente, ¿no? O sea, ¿qué sería mejor? ¿Traer un jefe de fuera o más bien Promocionar. promover a alguien, promocionar a alguien que ya está en la interna? Obviamente la respuesta es en la gran mayoría de casos evidente, ¿no? O sea, prefiero promocionar a alguien que ya esté dentro, que conozca el know-how, que conozca la organización, que conozca el modo operandi de la empresa, mil razones por las cuales mejor promocionar. Correcto. Entonces, si yo hago ese entroncamiento, o sea, si voy subiendo a la gente, o sea, supóngate, el asistente o el subjefe pasa a jefe, el asistente a subjefe y así sucesivamente, en realidad al final de la larga lista de cargos, ese va a quedar vacío. Correcto. Entonces, el suplente no pasaría a ser jefe, obviamente, sino abajo. Exacto. El puesto que quedó vacante. ¿Qué? El puesto que quedó vacante en la larga fila de entroncamientos. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema en esa casación? En una posición que a mí me parece bastante razonable, interesante, plausible, elogiable y no sé cuántos adjetivos en el castellano más podríamos decir. Ha dicho que sí se puede, ¿no? Ha dicho que es válido, que es razonable, que es permisible, porque claro, o sea, fíjate, ese razonamiento de la Suprema me parece interesante. ¿Qué es lo que importa finalmente en un contrato de suplencia? Que a alguien se le haya suplido, o sea, que se haya reemplazado a alguien. Entonces, el contrato de suplencia se desnaturaliza sí solo sí, no es verdad que se esté reemplazando a alguien, ¿no? O que quien haya sido reemplazado continúe prestando los servicios. Es decir, se supone que cuando llega el suplido, el suplente dice adiós, pero si el suplente se mantuvo un buen tiempo trabajando, entonces ya no estaba reemplazando a nadie. Correcto. Correcto. ¿No? Es lo Entonces, que pasa. esa casación, no sé tú qué opinas de Es esa lo que casación. pasa regularmente también en el Estado con el tema de las promociones, ¿no? De las encargaturas, perdón, ¿no? Con el tema de las encargaturas que existe mucho en este rubro, incluso del Poder Judicial que alguna vez hemos conocido por dentro, en donde, claro, se promociona a alguien de repente como relator y el especialista o el secretario que antes ocupaba ese puesto, entonces empieza todos a subir en la escala y queda un puesto vacante para hacer la contratación e incorporar a una persona que de repente no tiene los años de experiencia para ser relator, no tiene los años de experiencia para ser secretario o especialista legal, o incluso hay puestos dentro del Poder Judicial que aún no se requieren estar titulados, ¿no? Son básicamente personas, puede ser bachilleres, por ejemplo, y se contrata ahí en la base, en un puesto base, ¿no? Y eso es algo regular. Y tiene mucho sentido, Dante, básicamente por la naturaleza de las suspensiones, ¿no? Por ejemplo, imagínate el caso de una licencia de pre y postnatal. Tú sabes que solo va a durar de 3 meses o evidentemente 90 y tantos días, 98 días más, y adicionándole el plazo de vacaciones, pues de más o menos 4 meses y pico, ¿no? Entonces, pero sabes que ese periodo de suspensión va a terminar.
Entonces, traer a una persona de fuera para poder adecuarse al campo de trabajo es muy complicado y es mucho más eficiente, como tú bien decías, y además que como que fortaleces el equipo de trabajo, promocionar a alguien que está en la expectativa, ¿no? Es como la selección, ¿no? Tienes ahí un grupo de siempre que están de suplentes esperando ser titulares del partido de fútbol y de la nada pues traes a alguien que nadie lo tenía mapeado y es titular. Entonces es un poco difícil porque no se va a poder adaptar al tiempo de juego, a la forma de juego de las personas que regularmente están trabajando allí. Es algo similar lo que tenemos en las empresas. Entonces es totalmente válido y razonable este pronunciamiento de la Corte porque no siempre vas a requerir sustituir contratar para sustituir a alguien con puestos jefaturales, ¿no? Por lo general, Claro, ahora puestos, la, digamos, la recomendación sería que todo este entroncamiento se explique, ¿no? En el contrato, ¿no? O sea, tiene que estar eso es. explicado en la causa objetiva, ¿no? Sería, creo yo, lo recomendable que las áreas de recursos humanos o las áreas legales hagan este trabajo y un poco que simplemente no se diga A reemplaza B, porque si lo ves así, en realidad desempeñan cargos distintos, ¿no? En el ejemplo que estábamos dando, o sea, oye, se fue el jefe y tú has entrado como un auxiliar. En verdad parece poco creíble que lo hayas reemplazado, ¿no? Pues tienes que explicar que el señor tal se está yendo, que tal está subiendo y así todo tal, tal, tal. Y finalmente el señor entra como auxiliar y se explique un poco este encadenamiento, ¿no? Sí, eso es muy cierto, ¿no? Porque justo no olvidemos que las reglas comunes de la contratación sujeta a modalidad o a plazo fijo es la descripción clara, pues, de la causa objetiva. Y la suplencia va en ese sentido, ¿no? Como tú bien dices, de repente alguna persona de recursos humanos dirá, oye, pero yo que tengo que estar colocando todos los puestos que están moviéndose o todos los nombres que se están ocupando otras posiciones para poder justificar esto. Es necesario porque como tú bien dices, si viene el caso ante un juez o el caso ante un inspector del trabajo, decirle, oye, tal persona ha sido contratada por suplencia para reemplazar el puesto de jefe porque el jefe se fue de vacaciones. Pero en realidad esta persona está realizando labores que no son jefaturales, no labores de mando medio, labores operativas. Y allí eso es un claro caso de desnaturación de contrato sujeto a modalidad y un claro caso de persona que pasa a ser planilla permanente de la empresa. Por lo cual, tenías la causa objetiva, tenías el gol por meterlo, pero decidiste pues patearlo al palo o lo pateaste fuera. Entonces allí, Te has quedado pensando en el partido de Perú-Argentina, me parece, ¿no? lamentablemente, lamentablemente. Ahora, tú que mencionabas, y me permite tu frase seguir con la conversación, tú decías, hay reglas generales de la contratación modal, ¿no? Una regla general que muchos conocen, o quienes nos siguen seguramente conocen, es que si un trabajador está prestando servicios sin contrato, o sea, se entiende, sin contrato sujeto a modalidad, porque si no tienes contrato, puede ser un trabajador a plazo indeterminado, ¿no? Pero si tú eres un trabajador a plazo fijo, tienes un contrato sujeto a modalidad y no has firmado tu renovación, sino que simplemente estás trabajando, esa es una circunstancia que desnaturaliza la contratación, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Pero ahí nace el segundo caso interesante del de suplencia, ¿no? Que es la casación 9253-2017, La Libertad. ¿Y de qué se trataba este caso? Es muy particular, ¿no? No sé si porque el demandado era salud, la Suprema dijo lo que dijo, pero es un dato que puede parecer irrelevante, pero vamos a ver. Voy a leer la sumilla para que todos los que nos siguen se sorprendan igual que yo. Dice, los contratos de trabajo por suplencia no se desnaturalizan si el trabajador contratado desempeña realmente allá está. Desempeña labores de otro trabajador titular de un puesto en el establecimiento del empleador, y fíjate lo que dice acá, aun cuando el contrato, sus prórrogas, hayan sido suscritas con posterioridad al inicio efectivo de la relación laboral. O sea, todo lo que creíamos que sabíamos no es así, porque la Suprema dice en este caso, nuevamente siguiendo un poquito la misma lógica de lo que conversábamos en el anterior. Es decir, en el caso en concreto analiza el caso y dice, oye, ¿había o no había un suplente?
¿Había o no había un suplido? Sí, sí había. Entonces, no, es que los contratos, pues, el suplente estuvo trabajando sin contrato. El suplente dice, ¿y? Pero si hay suplido y hay suplente. O sea, la causa objetiva es un poquito como que aplicando el principio de primacía de la realidad, si lo queremos ver así, ¿no? Pero para no desnaturalizar el contrato. Correcto, correcto. Y dice que esa causa de naturalización, que siempre le hemos considerado como aplicable y casi incuestionable, es decir, ya sabemos que si un trabajador tiene un contrato a plazo fijo y se olvidó la empresa de renovar el contrato y estaba trabajando sin contrato, pues eso ya es una situación que se naturaliza casi de, digamos, de pleno derecho, ¿no? Correcto. Pero la Suprema dice en esta sentencia que no, ¿no? Y no sé, ¿te parece? O sea, me parece interesante el razonamiento porque, o sea, vamos, o sea, no es tan legal que digamos, porque si uno va a las causas de desnaturalización del 77, es una causa de desnaturalización. Y no hay ninguna norma que nos diga que no aplica para el caso del contrato de suplencia. Correcto. No, yo estoy Pero, totalmente de acuerdo contigo. ¿Ah? ¿cómo ves este tema de que se aplique un poquito, sin decirlo, obviamente, ¿no? Pero el principio de primacía es la realidad para no desnaturalizar el contrato de suplencia. Como tú bien decías, en realidad es un pronunciamiento totalmente aislado de la legislación, pero digamos, desde el punto de vista del razonamiento lógico parece válido, ¿no? Una especie de realidad, primacía de realidad económica, ¿no? ¿Cómo voy a...? Porque el razonamiento es, ¿este trabajador estaba supliendo a alguien? Sí. El empleador de repente se demoró en hacer la suscripción del contrato, sí, pero merecería tener un trabajador más en la planilla porque se demoró unos días en firmar el contrato, como que la Corte dice, parece que es muy excesivo, ¿no? Quizá hay razones no señaladas, ¿no? Este problema de que algunos argumentos quedan siempre en la cabeza del juez y no son plasmados en la sentencia judicial, porque si cuando tú me narrabas el caso, lo primero que se me vino a la mente es el caso por renovación. No sé si te acuerdas que el Tribunal Constitucional decía que a pesar de que no había contrato CAS firmado, pero la persona siempre fue CAS, se puede pues continuar con la relación CAS, no se altera. Entonces, aquí prácticamente no dice, oye, esta persona en realidad sí era una suplencia, eh, en la realidad nunca hizo labores distintas, no deja de ser suplente. Entonces, parece que el razonamiento es válido, ¿no? Y creo que en esa línea debería permitirse en todo caso una salida en la legislación para no ser tan cerrados, porque la realidad económica aquí nos dice que efectivamente tenemos a una persona que solo está prevista para determinado plazo porque va a haber un titular que va a regresar. Y si regresa este titular, pues, ¿dónde voy a meter a este puesto a esta persona para hacer labores? No va a ser una duplicidad, no voy a tener una persona adicional. Entonces, me parece un razonamiento desde el punto de vista lógico correcto, pero desde el punto de vista legal con serios problemas. Evidentemente la recomendación va a ser, no se olviden pues de firmar los contratos de forma oportuna, ¿no? Pero aquí parece que incluso se firmaron de forma posterior al inicio de la prestación de servicios, con lo cual pues te deja una suerte de inconvenientes que muchas veces ocurren en el Estado, ¿no? En el A mí Estado, lo que me preocupa es que, como dice, esta es la ley del embudo, ¿no? Angosto para unos y ancho para otros, ¿no? Entonces, o sea, a ver, si eso es así, ¿por qué si yo tengo un contrato, por ejemplo, con una causa objetiva real de incremento de actividad y se me pasó, pues lo mismo, ¿no? O sea, tuve un problema operativo, no hice firmar, o sea, que se celebre el contrato en la oportunidad correcta, sino que lo hice firmar con fecha posterior. O sea, supongamos, la renovación era para el 1 de octubre y por papeleos y lo que fuera, ya no le hice a firmar el trabajador el primero, sino el 15. Entonces estuvo 15 días sin contrato. Pero la causa existe. correcto. Entonces, bajo esa lógica, o sea, a mí lo que me preocupa es que no hay nada, ¿no? Por un lado, ese criterio de primacía en la realidad no tendría por qué ser exclusivo del contrato de suplencia, si a eso vamos. O sea, si lo vamos a aplicar, apliquémoslo para todos los contratos sujetos a modalidad donde existe una causa objetiva real. Pero no entiendo ni entenderé, quizás algún día lo haré, de qué hay, ¿no?
para que solo en el contrato de suplencia hagamos esta disquisición o esta precisión que, como tú bien has señalado, no tiene una justificación legal, sino más bien lógica o coyuntural, ¿no? Claro, y digamos, o sea, yo estoy plenamente consciente y de acuerdo contigo con ese tema de que no solamente el contrato de suplencia, pero si vamos al hecho concreto que tú bien decías, ¿por qué no aplicar un incremento de actividades? Eh, si enlazamos los temas, por ejemplo, hoy por hoy, la presentación del contrato de trabajo no es una obligación ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, con lo cual, esta obligación de presentarlo dentro de los primeros 15 días como que te hacía correr con el tema del contrato sujeto a modalidad, ¿no? Y de repente por ahí la Corte dice, oye, si ya no es obligatorio presentarlo, quizá pues puede hacer una tolerancia al empleador en torno a tenerlo por escrito, pero que por lo menos justifique la causa objetiva, ¿no? O sea, me parece que va por ese lado, por el tema de que ya el tema del contrato allí se podría justificar básicamente por la causa objetiva real, más allá de la formalidad de tenerlo por escrito, pero claro, tienes ahí al otro lado de la vereda esta excepcionalidad de los contratos sujetos a modalidad que te pone una especie de camisa de fuerzas. Pero por lo menos la Corte va, en cuanto a resultados, dando una salida interesante. Le falta un poco más de argumentos, quizá, pero en cuanto a resultados, me parece bastante válida y responsable ese tipo de pronunciamientos, ¿no? Y otro temita, Elías, del contrato de suplencia. Esta es una sentencia de la octava sala laboral de Lima, ¿no? Uy, uy, Espero que nadie de la octava sala nos esté viendo ni nos vea, con cuidado. y menos que hayan represalias, ¿no? No, no, yo confío mucho son muy buenos jueces los que integran esa sala, pero existe el derecho constitucional de crítica a las resoluciones judiciales, ¿no? Y este programa se trata un poco de eso, ¿no? Eh, Dije programa, bueno, este espacio, ¿no? En fin. Sí, sí. Mira, es una sentencia, te voy a decir para quienes estén interesados en revisarla, es el expediente 11-413-2019, ¿ok? 11-413-2019. Ahí el tema que me gustaría conversar es la duración del contrato de suplencia, ¿ok? Porque, ¿qué dice esta sentencia? Algo que a mí me preocupa, ¿no? Ya no debo preocuparme, pero, en fin. Dice que los contratos de suplencia no pueden durar más de 5 años. Entonces, claro, cuando uno hace una revisión de la legislación, específicamente del contrato de suplencia, encontramos que lo que la norma dice en cuanto al contrato de suplencia específicamente es que la duración máxima del contrato será según sus circunstancias, según las circunstancias. Correcto. Entonces, claro, el legislador, a diferencia del contrato de inicio o incremento de actividad, necesidad del mercado, los que ya hemos conversado, cada uno de ellos tiene un plazo, ¿no? No todos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de emergencia, dice también lo mismo, según cuánto dure la emergencia. Correcto. Y en el de suplencia dice según, específicamente según las circunstancias. Entonces, ¿qué te parece esta? Claro, lo que pasa es que hay una norma específicamente que sí establece que el tope para sumar, y ese me parece que está el error, ¿no? O sea, esa norma de tope es una norma tope cuando pasas de una modalidad contractual a otra. Es decir, si comencé como inicio o incremento y luego me quieren contratar por necesidad del mercado, ahí la norma me dice como tope, oye, ahí no es que vas a sumar 3 de incremento de actividad más, bueno, necesidad del mercado son 2, ¿no? Pero ya, supongamos que sea más tiempo, ¿no? No puedes, o sea, máximo tienes que estar 5. Eso es un poco la lógica. Pero está pensado en sumatorias de diferentes contratos, ¿no? Parece loable el hecho de que se diga, sí, pues oye, pero si un trabajador ya tiene por suplencia tanto tiempo, pues como que ya debería estar La titularidad. bajo un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Claro, o sea, pensando en un contexto real, ¿qué podría justificar que alguien esté 5 años con suplencia? O sea, podría ser un poco la lógica esta en la que tú contratas, tienes, por ejemplo, 12 trabajadores y como estos 12 siempre se van a ir de vacaciones un mes, entonces contratas
Supuesto de reemplazamiento. decimotercer trabajador para que sea el que los reemplace, ¿no? Claro. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinas de este pronunciamiento? Y yo creo que a veces se peca mucho de ser proteccionista, ¿no? Y sobre todo, incluso si acudimos al tema pues, de las bases del propio derecho, la regulación general deja de ser aplicada cuando tenemos una regulación específica, ¿no? Y acá el propio contrato te dice lo que resulte necesario según sus circunstancias. Entonces, puede ser los 5 años o puede ser un poco más, ¿no? Dependiendo la operatividad de la empresa, porque si bien es cierto, como tú dices, puedo tener 12 trabajadores y a uno contratar al 13 para poder reemplazar a todos los 12, pero también puede ocurrir pues que yo tengo operaciones, imagínate, en Piura y tengo a un trabajador que quiero traerlo de repente a Lima o quiero moverlo de repente a otra ciudad, pero no tengo un puesto titular, sino tengo un puesto de suplencia. Esta persona, sabiendo los costos de repente de traslado, incluso promocionando el tema de los costos, decide postular y se va a ese puesto, ¿no? Y luego se abre una vacante en Moquegua, se abre otra vacante en Arequipa, se va a hacer otra vacante en la selva, y sigue siendo la misma empresa, solo que está abriendo nuevas vacantes, ¿no? Para poder contratar por sorpresa y esta persona decide acudir a ese servicio. ¿Eso quiere decir que va a estar desnaturalizado? En realidad no, ¿no? Porque se tuvo un supuesto de suspensión de la relación laboral que se pudo cubrir de esa manera y esta persona decidió ir a esos puestos. Entonces, Claro. desde mi perspectiva, no habría una necesidad de establecer un plazo máximo de 5 años, ¿no? Si la propia norma te dice que es de acuerdo a las circunstancias, entonces apliquemos la norma especial, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Y dejar de lado este espíritu proteccionista que se da a veces de parte de la judicatura o de parte de los inspectores de trabajo. Qué interesante esto que mencionas, la verdad que yo no lo había pensado y me parece interesante, ¿no? Porque, claro, o sea, me parece que es el pecado mayor de esta sentencia, pecado, bueno, el error más grave de esta sentencia es que desconoce grandemente cómo funcionan las relaciones laborales, ¿no? Y cómo funciona una empresa, ¿no? Y creo que deja de lado esta dinámica, ¿no? En la que, claro, o sea, si tú trabajas en una empresa, por ejemplo, que tiene vacantes varias en diferentes localidades, puede ser un trabajador, pues, que quiera seguir cambiando de área justamente para mejorar su capacitación o sus conocimientos o incrementar su bagaje, ¿no? De conocimientos, entonces puedo tener yo justamente vacantes de suplencia porque justamente se ha ido eh, de vacaciones, por descanso médico, por un accidente, por licencia, o lo que sea, y en vez de aprovechar mis recursos humanos que puedo tener, digamos, me amarras al hecho de tener que contratar a plazo indeterminado o de naturalización un contrato que, según lo que estamos comentando, no veo nada de fraudulento, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? Que nos olvidamos que en realidad las causas de naturalización deberían tener como finalidad mayor demostrar un fraude, ¿no? Entonces, el solo hecho de decir, porque tiene 5 años ya en suplencia, ya veo un fraude, la verdad que no tiene mucho asidero. Y me parece que iban dos tendencias contrarias, ¿no? La Suprema haciendo el contrato de suplencia muy dúctil, Ujú. ¿no? O sea, muy dúctil, muy elástico, ¿no? A este contrato de suplencia y generando su desnaturalización solo en supuestos muy extremos, como por ejemplo que no haya suplido. Obvio, pues si no hay suplido, ahí no hay contrato de suplencia posible, ¿no? Se Correcto. desnaturaliza de todas maneras. Y otra posición a nivel de salas superiores, al menos de alguna sala, siendo ya muy estrictos con el contrato de suplencia, ¿no? Entonces, creo que ambos extremos generan problemas porque, por un lado, somos extremadamente protectores y desnaturalizamos por desnaturalizar, y por el otro lado, no desnaturalizamos lo que sí deberíamos desnaturalizar, Exacto. ¿no? Correcto. Entonces, ahí como que me parece que hay que unificar criterios para seguridad de los empleadores, sobre todo, ¿no? Para que tengan reglas claras para el uso de un contrato, como te dije, muy, muy eh, de Recurrente. uso práctico, muy corriente, ¿no? O sea,
Hay que tener las reglas claras sobre el contrato de suplencia para poder usarlo bien, ¿no? Exacto, y a veces se olvida pues que la contratación es una herramienta para poder alcanzar la eficiencia en la empresa, ¿no? Muchas veces se piensa básicamente en que el contrato es una especie de guillotina para el trabajador, ¿no? Pero en realidad no, el contrato es una fuente de ingresos para el trabajador, es una fuente de oportunidades. Si lo haces más útil, tienes mayores posibilidades de que los empleadores lo puedan utilizar y los trabajadores puedan tener ingresos. Pero si lo haces sumamente restrictivo, en realidad desalientas la contratación formal. Entonces, la idea es, dentro de lo posible, evidentemente, darle cierta deductibilidad a esos contratos, ¿no? Y me recuerdo muy bien, no tengo lamentablemente el número de sentencia, pero sí prometo colocarla justo en los comentarios. En torno a la suplencia, la Corte Suprema hace poco tiempo también se planteó la pregunta, ¿no? Oye, ¿hay un suplente? Sí. Hay un trabajador a tiempo indeterminado que es suplido también. eh, pero pregunta, ¿el suplente solamente puede desarrollar las labores que tenía esta persona suplida o se le pueden adicionar labores o, no, o simplemente no se le puede asignar nada más que, imaginemos, pues, sellar el escrito de mesa de partes, ¿no? Entonces, se plantea esa pregunta, porque el trabajador dijo, oye, yo no solamente sello el escrito de mesa de partes, sino también hago otras labores adicionales que no hacía el trabajador titular, ¿no? Y la Corte dijo, un momento, o sea, el hecho de que tú seas un contrato suplencia no quiere decir que a ti no se te pueda asignar nuevas labores, porque finalmente las labores son del puesto, ¿no? Si ahora el empleador te dice, tú haces A, B y además C, cuando tú te vayas, el suplente, el titular, va a realizar labores A, B y C. No es que se te asignen labores a ti como persona, sino se te asignan labores al puesto que estás ocupando en este momento. Y eso es parte del poder de dirección del empleador y eso no desnaturaliza el contrato de suplencia, porque finalmente esas labores adicionales se van a mantener para el trabajador titular. Y en ese caso, que prometo consignarlo, ¿no? Después de ubicarlo, porque sí lo tengo acá en la base de datos, la Corte Suprema dijo es válido que el empleador pueda asignar funciones adicionales al puesto que está haciendo materia de suplencia. Y eso de ninguna manera supone un fraude, de ninguna manera supone que el contrato sea a tiempo indeterminado, ¿no? Con lo cual, nuevamente vamos en esa línea que tú decías, ¿no? La Corte Suprema está siendo bastante dúctil o en todo caso está entendiendo la necesidad empresarial que tiene detrás el contrato de suplencia, que justamente es para necesidades transitorias, ¿no? No vamos a tener permanentemente también un trabajador así. Sí, ahí me parece que ese criterio es muy acertado, ¿no? O sea, que pues el jus variandi, ¿por qué tendría que modificarse? Porque estamos frente a un contrato de suplencia. O sea, está bien, pues está reemplazando, pero si al suplente le quiero encargar mayores labores, mayores responsabilidades o responsabilidades distintas sobre la base de mi determinación, El poder empresarial. sí, o sea, yo digo, oye, te he contratado, sí, pero mira, como veo tu experiencia, no solamente vas a hacer esto, sino también lo otro. Está bien, ¿no? O sea, insisto, yo creo que donde acierta la Suprema es en tener este criterio de que el contrato de suplencia solo se desnaturaliza si no hay suplido. Eso me parece coherente, ¿no? Eh, ya luego de que si no aplica, de que si las renovaciones fueron con fecha posterior, eso es discutible, pero me parece que tiene una lógica bastante interesante, no jurídica, pero sí bastante interesante. Y este tema de modificar las labores, pues se cae de maduro, ¿no? Yo creo que si la Suprema ya había dicho que puedes ocupar el cargo de abajo, o sea, el de suplencia es válido para el entroncamiento de cargos y para desempeñar, digamos, el último puesto, ¿no? Y no necesariamente exactamente el mismo cargo, con mayor razón. Es este criterio que tú bien señalas y que me parece acorde, ¿no? Lo que habría que hacer es me parece que ahora que están con este tema de querer modificar varias normas laborales, creo que, por ejemplo, podríamos perfeccionar el contrato de suplencia e incorporar este criterio de la Suprema, ¿no? De que no será una causa de desnaturalización, por ejemplo, de que no se haya renovado el contrato de suplencia, o sea, que el trabajador haya estado sin contrato, si tiene un contrato de suplencia que tiene una causa real, ¿no? Me parece que sería válido, ¿no? Y ahí analizar hasta qué punto esa misma causa o esa misma circunstancia podría extenderse a los demás contratos sujetos a modalidad. A mí me parece que esa exigencia de que has estado sin contrato y por tanto se desnaturaliza inmediatamente, ¿no? Eh,
Me parece razonable, ¿ya? Pero se puede modificar. O sea, yo creería que el legislador, si lo pondera, ese es un tema que tendría que ponderar el Congreso, es si realmente un empleador tiene que ser sancionado de esta manera, con la desnaturalización casi inmediata, por el solo hecho de cometer un error de recursos humanos. Porque básicamente se trata de eso, de un error de recursos humanos, de no trasladar oportunamente el contrato, ¿no? Habría que analizarlo, verlo, discutirlo y ver en qué necesariamente no en todos los contratos podría aplicarse eso, pero yo creo que, por ejemplo, en el de suplencia habrían bastantes razones, porque sea que te hayas demorado o no te hayas demorado en renovar el contrato, lo cierto es que te contrataron para suplir a nadie y eso es innegable, ¿no? Y eso es innegable, ¿no? Así que habría que analizarlo, ¿no? No necesariamente los proyectos de ley que están saliendo, que son, ya vamos a discutir de eso en algún momento, son saludables, ¿no? Yo creo que las normas que ya tenemos pueden ser mejoradas, ¿no? Y con esto vamos a ayudar muchísimo, más que trayendo cosas que suenan a pérdida de derechos, qué sé yo, no, eso no es la manera. Me parece que la forma de dinamizar la contratación viene por hacer algunos pequeños ajustes, más que proyectos ambiciosos de querer innovar en la legislación laboral, ¿no? O eliminar todo, ¿no? Como los está propugnando la eliminación de la tercerización y de la intermediación. No, ya ese es el otro extremo, ¿no? O sea, claro, por un lado queremos, sí, bueno, ¿no? Es como que se quiere eliminar la contratación modal, también se quieren meter con la contratación modal, ¿no? Cuando en realidad la contratación modal bien utilizada es bastante útil, ¿no? Más bien yo sería la idea de incorporar algunos supuestos adicionales, ¿no? Creo que lo hemos conversado en alguna oportunidad, ¿no? De ese tema de incorporar, por ejemplo, un contrato como se hizo en España con la crisis, ¿no? Cuando en España hubo una crisis importante, se creó exprofesamente un tipo de contrato para afrontar esa crisis y obviamente la estabilidad laboral no estaba ahí, ¿no? Era justamente para dinamizar la contratación y tenía un plazo, ¿no? Yo creo que habiendo sufrido una pandemia mundial que ha generado la pérdida masiva de empleos en nuestro país y en gran parte del mundo, ¿por qué no animarnos a crear un tipo específico de contrato sujeto a modalidad como que de emergencia, ¿no? Pero no de emergencia según la legislación, sino un contrato que afronte y permita la creación de puestos de trabajo formales, ¿no? Si no lo hacemos, puede haber contratación informal y así pues seguimos en lo mismo que me cansaré de decirlo, 7 de cada 10 trabajadores no están en planilla y están en la informalidad. 7 de cada 10. Estamos a punto de ser 8 de cada 10. Vamos a ver. Entonces, vamos a legislar para que solamente se beneficien 2 de cada 10. No, no es coherente. Bueno, No, no es coherente. Como no tú es dices, inteligente hacer eso, ¿no? ese contrato especial, incluso, o sea, el tema justamente de esta nebulosa a la cual nos expone el legislador, nos expone la autoridad judicial o la autoridad expectiva, pues te genera esta necesidad de regular de forma específica, porque en nuestra contratación modal tenemos un contrato innominado, ¿no? En donde podríamos estructurarlo, pero ¿cuál es el problema? Que no sabes si el juez te va a dar por válida esa cosa objetiva, ¿no? O sea, se puede argumentar, se puede establecer todo, pero finalmente el juez te va a decir, oye, este contrato parece de emergencia, pero no lo es y me estás camuflando en realidad una relación laboral indeterminada desnaturalizado, no quiero saber nada. ¿No? Y eso, claro, te da ese sinsabor pues, de la inseguridad jurídica que tenemos lamentablemente en torno a ese tipo de usos de contratos innominados, ¿no? Justo el juez estaba dictando clase y mencioné eso, ¿no? Se decía, les presento, ¿no? A los 9 tipos de contratos nominados, pero también hay uno innominado y ahí por ahí un alumno casi se cae de su silla, ¿no? Vi su reacción como diciendo, ¿qué estás hablando? ¿Esto es chino? ¿Existía? O sea, claro que existe, pero es poquísimo usado porque si los que están, los nominados y regulados, se desnaturalizan por razones digamos, no legales, imagínate el innominado, pues no, o sea, el innominado qué suerte podrá tener. Entonces, yo sí creería que el camino es la configuración de un contrato específico para afrontar la pandemia y agilizar la contratación, ¿no? Ya que estamos ya bastante avanzados con lo de la vacunación, con la reactivación económica, creo que un contrato especial
que podría no durar más de 2 años, sería bastante interesante para dinamizar la contratación. eh, o sea, por eso, ¿por qué utilizo? Porque alguien dirá, ¿no? Oye, Dante, pero ¿por qué no se siguen utilizando los 9 tipos de contrato? Porque no, o sea, tendría que ser uno cuya causa objetiva sea única y exclusivamente la dinamización de la contratación modal. O sea, la dinamización de la contratación en general, Correcto, ¿no? correcto. O sea, ahí te olvidas de causa objetiva, te olvidas de la justificación por cada tipo de contrato, como lo que hemos venido conversando, sino que es simple y llanamente un contrato que cumple con un fin constitucional, que es la promoción del empleo. ¿Ah? No nos olvidemos de eso. O sea, habría un fin constitucional, al menos el de idoneidad, el test de idoneidad podría pasar, ¿no? Si yo quiero fomentar la contratación, esa parece una manera interesante de fomentar la contratación a través de un contrato sujeto a modalidad que dé bastante flexibilidad al inicio y término de la relación laboral, ¿no? Yo creo que sería una buena noticia para los empleadores y para los trabajadores también, porque habría muchísimos más puestos de trabajo quizás que los que hay hoy, ¿no? Correcto, ¿no? Y además que el tema pandémico pues ha paralizado varias actividades y la reactivación no es algo tan inmediato, no es algo ya a largo plazo, como tú bien decías, 2 por lo menos años, esto va a demorar en tratar de volver a una cierta normalidad, ¿no? Si ya antes nuestra normalidad era lo que dice Dante, 7 de cada 10 trabajadores son informales, imagínense, para poder llegar nuevamente a ese punto es bastante complicado y disminuirlo con mayor razón, ¿no? Entonces, sí se necesitan medidas no solamente económicas, sino desde el punto de vista legislativo que dinamicen, ¿no? Que permiten realmente al empleador o a la empresa, o incluso al Estado empleador, pues establecer algunas modalidades contractuales para poder reactivar la economía de una forma responsable. Claro, y finalmente para cerrar un poco el programa, porque ya nos estamos acercando al tiempo, es este contratito el ocasional, ¿no? Bueno, el de emergencia, su propio nombre lo dice, ¿no? Sirve para atender necesidades generadas a los empleadores como consecuencia, pues, de caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? O sea, antes de la pandemia, pues, esto básicamente servía para, no sé, por ejemplo, se me ocurre, cuando se ocurrió el fenómeno del Niño, por ejemplo, hace unos años, me acuerdo que se inundó, por ejemplo, el centro comercial de Trujillo, ¿no? Entonces, claro, contratas personal para efectos, pues, de sacar toda esta agua, pues, ¿no? De cuidar los enseres, limpiar, mil cosas, ¿no? Entonces, pero claro, dramáticamente entramos a un estado de emergencia donde, obviamente, se ha podido utilizar para diferentes circunstancias, aunque sigo pensando que el más interesante para utilizar dentro del contexto de la pandemia es el de necesidad del mercado, ¿no? Para aquellos casos de incrementos coyunturales e imprevisibles, ¿no? Y el ocasional, claro, es interesante porque nos dice para necesidades no propias de la empresa, sino transitorias, ¿no? Yo siempre daba el ejemplo, no sé, o sea, hay muchas empresas que, por ejemplo, por responsabilidad social, hoy están utilizando, contratando trabajadores para, por ejemplo, para vacunar, para ayudar en la vacunación. Entonces, no sé, el grupo Crédito, el grupo Intercorp, etc. Entonces, están apoyando en la vacunación. Entonces, dices, oye, ¿esa gente cómo para contratarla? ¿Acaso Sí, Interbank, acaso el Banco de Crédito se dedican a vacunar a alguien? No, pues no vacunan a nadie. ¿Tienen algo que ver con la salud? Pues nada. Entonces, ¿pero qué han hecho? Podrían utilizar el contrato ocasional porque han contratado a estas personas para una necesidad transitoria de la empresa como es colaborar con la vacunación a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podrían utilizarlo. Lo malo es que solamente lo puedo usar 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene el drama, ¿no? Pero no te incentiva mucho que digamos, ¿no? claro, aunque podría ser renovable, ¿no? Dice 6 meses al año, ¿no? Ese es el problema, 6 meses al año, ¿no? Entonces, claro, ayudo en la vacunación 6 meses, de ahí ya no ayudo y de ahí, bueno, sigo ayudando el otro año. No, ¿no? Entonces, podías utilizar el ocasional o podías utilizar el de emergencia, ¿no? Pero ahí viene el tema, ¿hasta qué punto, por ejemplo, era necesario contratar a esos trabajadores por la emergencia? O sea, ¿era necesario que Credit Corp y que Interbank contraten a los trabajadores por la emergencia? No.
Entonces, ahí te podrían cuestionar el contrato. Imagínate, ¿no? O sea, siendo una labor altruista, ¿no? Y tan benéfica, te podrían desnaturalizar los contratos. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, el ocasional tiene algo que decirnos, ¿no? Yo creo que el ocasional podría tener una justificación mayor y difícilmente ser cuestionado, ¿no? Es cierto, es cierto. O sea, en realidad de ahí está muy, muy limitado en cuanto al tema temporal, pues ese tipo de contratos, ¿no? No nos ayuda mucho que digamos. Pero bueno, vamos en todo caso, Dante, llegando a la parte final de este episodio de contratos accidentales. Y el tema de la siguiente semana, ya para poder cerrar con estos tres últimos contratos y hablar un poco también del contrato innominado, que por lo menos me parece que hay una o dos sentencias de la Corte Suprema vinculados a un contrato de esa magnitud que podemos utilizar en la siguiente sesión. Vamos a conversar sobre los contratos de obra o servicio específico, ¿no? Con un grupo de contratos que también tiene algunas particularidades desde el punto de vista jurisprudencial. Regularmente es un contrato analizado desde el punto de vista extremadamente formalista, pero vamos a ver pues cuáles son las reales dimensiones de ese tipo de análisis y cómo esto repercute en la contratación en general que tienen las empresas. Así que, Dante, tus palabras finales para ir ya despidiendo el programa. Sabes que siempre se nos va la vara como siempre. No, gracias a ti, Elías. Y yo creo que habría que buscar también un intermedio luego de la siguiente sesión para hablar sobre este tema que está dando mucho que hablar, sobre la exigibilidad de la vacunación, ¿no? No sé, se me ha ocurrido ahorita, ¿no? Podríamos dedicar, me parece ser o sea, un espacio, o sea, yo sé que estamos como de menos a más, estamos en una época en la que estamos hablando primero de contratación, luego hablaremos de despido, luego hablaremos de seguridad y del trabajo, así como que vamos repasando las cosas que queremos que la gente aprenda sobre derecho al trabajo, pero creo que hay una especie de necesidad ya que vamos en la mitad de la población ya objetivo vacunada. Están surgiendo muchas dudas de si, uno, el empleador puede exigir a sus trabajadores la vacunación, Uh -huh. y dos, si el trabajador puede ser despedido por negarse a vacunarse, ¿no? Ya van surgiendo algunos pronunciamientos, algunas normas, por ejemplo, a nivel internacional, como Italia, por ejemplo, que de hecho todos deben estar vacunados, sino afuera, ¿no? Eh, y cómo, qué ideas podemos tener sobre este tema, ¿no? Estaría interesante para generar debate. Y aquí no se trata de ser pro vacunas, ni antivacunas, ni paranoico, ni nada, sino simplemente un análisis jurídico desde hasta qué punto la vacunación podría ser exigible por parte del empleador y hasta qué punto el trabajador puede ser obligado también a vacunarse. Pues hay trabajadores que no desean vacunarse por mil razones, ¿no? Y habría que ver, ¿no? O sea, creo que hay que hacer no podemos dar una respuesta general, sino que hay que analizar el caso en concreto, pero no sé, se me ocurre. Alguien podría decir, oye, pero yo tengo 20 años, yo no quiero vacunarme porque en realidad mi riesgo de morir por COVID, pues la verdad es bastante bajo. Y le tengo más miedo a las complicaciones de la vacuna, se me ocurre, ¿no? Entonces yo diría, ¿hasta qué punto puede entrar ahí la objeción de conciencia, el libre desenvolvimiento de la personalidad, el derecho a la integridad, el derecho a la salud versus una obligación legal que tienen los empleadores de preservar la salud de los trabajadores, ¿no? El deber de prevención. Correcto. Eh, No, me parece, Habría que... creo que sí, mejor, ¿no? Hacemos una especie de paréntesis en la siguiente sesión y conversamos sobre el tema de la vacunación y las obligaciones que pueden surgir tanto para el empleador como para el trabajador, ¿no? Porque, claro, o sea, se puede plantear que, como Italia, que sea obligatoria la vacunación, pero ¿en qué medida tú garantizas como empleador que esa vacunación pues no vaya a tener alguna repercusión al trabajador? O como tenemos tantas, pues tenemos una paleta pues de varios laboratorios que están trabajando, con qué tipo de laboratorio sí te garantiza esta obligación, o con qué tipo, o con todos, o con ninguno, con algunos. Vayamos a ver, ¿no? De repente, como todo el mundo quiere Pfizer, entonces solamente en Pfizer, los que tienen Pfizer pueden obligatoriamente exigir a todos los trabajadores que estén vacunados. Entonces, o en qué medida el empleador tiene esa obligación de traer las vacunas también, ¿no? Como se planteó también que los privados puedan traer vacunas y de esa manera, pues, de una forma, tener una contraprestación, ¿no? Y yo traigo las vacunas y puedo exigir que todos estén vacunados.
¿no? Vamos a ver un poco ese margen que me parece interesante el que has planteado para poder conversar en la siguiente sesión. Entonces, sobre el tema de vacunación y empleo, ¿te parece? Sí, vacunación vacunación y empleo, me parece, o vacunación en el marco del control. De ahí vemos qué nomen juris le damos, ¿no? O qué eslogan, ¿no? Le ponemos al esto, pero me parece que ya es hora de hacer este espacio para discutir y traer ideas, ¿no? De cómo, porque esto va a traer cola, ¿no? Seguramente van a haber desvinculaciones basadas en las vacunas, van a haber trabajadores que imputen actos de hostilidad sobre la base de la violación de la dignidad, por ejemplo, Correcto. eh, qué sé yo, van a haber demandas de daños y perjuicios por derecho a la integridad, a la salud, o sea, va a generarse una serie de circunstancias, van a haber inspecciones, ¿no? Donde los inspectores digan, estás obligando a los trabajadores a vacunarse, no, yo no estaba obligando, yo les estaba sugiriendo, ¿no? Entonces, Ah, claro, si es sugerencia, y no hay hay problema, ahí no hay mayor debate, ¿no? claro, también hay un grupo que estamos olvidando, ¿no? Que es el tema, o sea, puede sonar delicado y puede sonar antipopulista, ¿no? El tema, pues, de los trabajadores vulnerables, ¿no? ¿Hasta qué punto esos trabajadores solamente están en trabajo remoto, eventualmente pueden reactivarse, sí, pero, o sea, también suponen hasta por lo menos lo que tenemos conocimiento, pues, una gran cantidad de horas pendientes de ser compensadas, por ejemplo, ¿no? O en todo caso una imposibilidad de que el negocio se mantenga operativo. Porque hay un grupo incluso de trabajadores que sí o sí no pueden estar de forma presencial, solo pueden hacer trabajo remoto de acuerdo a la legislación que tenemos hoy. Y en qué medida que estas personas estén vacunadas las permita salir de ese grupo de riesgo. Claro, sí, eso podríamos aprovechar también para hablar de eso, porque están generándose muchas dudas, ¿no? Hay muchos empleadores y muchos trabajadores que se preguntan, oye, esta persona ha estado durante toda la pandemia en trabajo remoto, pero ya se vacunó, ya está completamente inmunizado. Por ejemplo, quizás hasta le vayan a poner la tercera dosis pronto. Si tengo que seguir teniéndolo o cómo hago. Lo cierto es que no ha habido ninguna norma hasta el momento que quite esa categoría de trabajadores de grupo de riesgo, pero eso no quita que mañana más tarde vaya a haber o eh, hasta qué punto podría entrar ahí, por ejemplo, la autonomía y la voluntad, ¿no? Y que el trabajador decida, sabiendo que, por ejemplo, el pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral permite la compensación o el descuento de la liquidación de beneficios sociales, querer trabajar ya. O sea, hay muchos trabajadores de riesgo que quieren trabajar. Claro, ¿no? Imagínate el caso, pues, ¿no? De aquel trabajador que percibe una remuneración mixta, ¿no? Tengo un básico de mínimo vital y tengo comisiones. Oye, pero yo estoy en trabajo remoto, Elías, en realidad mi posibilidad de generar comisiones son nulas, pero soy grupo de riesgo y la ley me dice que no puedo ir a ese trabajo presencial, pero yo quiero trabajar porque si no trabajo presencialmente no puedo generar las comisiones. Estoy condenada a mantenerme con una remuneración básica. Yo creo que no, ¿no? Habría que buscarle una salida a esto y no mantenernos en esta rigidez normativa que tenemos actualmente. Esas cosas son las que se deberían estar discutiendo en el Congreso y no lo que hoy tenemos, ¿no? Pero bueno, ahí está, pues, ¿no? Ahí Lo que está. tenemos. En fin. Pero bueno, entonces cambiamos el tema, vamos a conversar sobre la vacunación y los efectos en la relación laboral en la siguiente sesión de sábados laborales. Quedan nuevamente todos invitados y es una sesión que promete en realidad, que promete bastante. Bueno, y a vacunarse, ¿no? Los que no se han vacunado. Vayamos a buscar la tercera, cuarta, quinta dosis para poder estar tranquilos también. Listo, Dante. Muchas gracias y todo un gusto, como siempre, conversar contigo. Muchas gracias a Cuídate, todos. Elías. Que estés bien. Chao, Que tengan chao. un buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao, chao.